La razón por la que escribo esto hoy, es que necesito advertir al mayor número posible de personas. No podría perdonarme a mí mismo si al menos no lo intentara. Puedo sentirlo. Cuanto más poderoso se vuelve, más impotente me siento. No podré detenerlo, pero, tal vez, pueda frenarlo. Mi nombre es Mike. Tengo 24 años y lo que me pasó, desafía las leyes de la física. He tratado de racionalizar, de decirme a mí mismo que me estaba volviendo loco, pero no puedo enterrar mi cabeza en la arena para siempre. Déjame contarte cómo empezó todo. Cuando estaba en la escuela primaria, tenía un grupo de amigos con los que pasaba todo el tiempo. Todos éramos cercanos, excepto quizás Boris. Nos agradaba, pero molestaba. De lo único que hablaba era de esa vieja caricatura que su madre le trajo de una venta de garaje. Lo escuchamos las primeras veces y rápidamente nos aburrimos después de eso. La caricatura sonaba extraña. Y para ser honesto, estábamos más interesados en intercambiar cartas de Pokémon y jugar a las canicas. Unas semanas después de su obsesión por la caricatura, Boris llegó a la escuela luciendo extremadamente pálido. Le preguntamos si estaba enfermo, pero se quedó sentado en silencio, con una sonrisa extraña en el rostro, mirando alrededor de la habitación, con los ojos bien abiertos. Comenzó la clase, y todos estábamos concentrados en algo de cálculo, cuando Boris comenzó a silbar. La maestra le pidió que se detuviera de inmediato, pero él simplemente no se detuvo. Después de unos minutos, la maestra perdió la paciencia y agarró la mano de Boris para llevarlo a la oficina del director. Por supuesto, el aula se llenó de risas y charlas tan pronto como el maestro se fue con él. Pero estaba realmente asustado por mi amigo y seguí mirando su escritorio. Fue entonces cuando lo noté. En su silla, había una cinta VHS. Me levanté y fui a agarrarlo. Tenía mucha curiosidad. La cinta parecía estar en buenas condiciones y al costado, leía: The Weasley Guy. Apuesto a que era esa caricatura de la que seguía hablando. Solo recordaba una vaga descripción de ello. Se trataba de un personaje con una gran cabeza de globo y un sombrero de copa, que pasaba el día silbando y sosteniendo un hacha. Como si no hubiera dicho nada de qué estar emocionado. Pero no sé por qué, sabía que tenía que mirarlo. Sabía que explicaría el comportamiento de mi amigo. Puse la cinta en mi bolso. Cuando la maestra regresó, explicó que Boris no se sentía bien y que sus padres vinieron a recogerlo. Pasé todo el día esperando para ir a casa y ver la caricatura. Después de que terminó la escuela, rápidamente me despedí de mis amigos y monté mi bicicleta tan rápido que me tomó la mitad del tiempo que solía tardar en llegar a casa. Saludé a mis padres, y corrí escaleras arriba a mi habitación. Saqué la cinta de mi bolso y la miré. No me di cuenta antes de que el título estaba escrito de forma irregular. Iba a poner la cinta en la videograbadora, cuando escuché a mamá llamándome desde abajo. Ella parecía angustiada. Tiré la cinta en mi vieja caja de juguetes y corrí hacia ella. Mamá y papá estaban parados en la sala de estar, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Su voz temblaba, pero mamá logró hablar. Mike. Es sobre Boris. Él tuvo un accidente. Él está... Lo siento. Él está muerto. Caí en sus brazos y lloré como nunca antes había llorado. Era la primera vez que perdía a alguien, y no lo manejé bien. Falté a la escuela durante 2 semanas después de eso. Estaba tan deprimido que mis padres tuvieron que llevarme a un psicólogo. Después de un año de terapia, finalmente pude desahogarme. Todavía lo recordaba, por supuesto, pero el dolor ya no era tan insoportable. Avancé rápido hasta hace unos años. Estaba revisando cosas viejas cuando encontré una vieja foto mía y de mis compañeros de clase. Boris estaba allí, sonriendo felizmente como el resto de nosotros. Los eventos volvieron a mi mente y finalmente decidí comprobar cómo murió. Mis padres y la escuela siempre lo mantuvieron en secreto y nos prohibieron hablar de eso. Hice mi propia investigación y lo que encontré fue peor de lo que jamás imaginé. Según los periódicos locales, Boris fue encontrado muerto en su habitación. Colgaba de una cuerda que ató a la parte superior de su litera. Pero esa ni siquiera fue la parte más inquietante. Decía que sus ojos estaban bien abiertos y que tenía una amplia y aterradora sonrisa en su rostro. Decidí dejarlo todo en paz. Eso era demasiado perturbador y no quería pasar un año más en terapia. Pasó el tiempo y seguí alejando el recuerdo. Se estaba volviendo cada vez más fácil, ya que había perdido todo contacto con mis amigos de la infancia y mis padres se habían mudado de nuestro pequeño pueblo. Ahora vivía con mi novia, y desde hace unos días decidimos hacer una venta de garaje.
Mientras recorría el sótano, encontré una caja con todas mis cosas de la infancia. Ni siquiera recordaba cuando traje todo eso a mi casa. Estaba lleno de fotografías, juguetes, mi Action Man. Pero lo que me llamó la atención fue una vieja cinta VHS. Estaba al final de la caja. Curiosamente, la cinta parecía en buen estado, como si los años no le afectaran. También era lo único en la caja que no tenía polvo. Lo que pasó por mi mente me dio escalofríos. Pude ver destellos de Boris, colgando de la cuerda, balanceándose de izquierda a derecha, mientras me miraba profundamente a los ojos, sonriendo. Y de repente, su rostro se movió y comenzó a silbar. El ruido enfermizo se combinó con el sonido de la cuerda contra la litera de madera. Sacudí la cabeza para borrar esas terribles imágenes de mi mente. Habían pasado años desde que pensé en la cinta. Mi terapeuta hizo un buen trabajo. Era como si nunca hubiera existido. Pero ahora, quería verlo y finalmente quitarle el misterio. Sabía que tenía una videograbadora en alguna parte. Así que lo busqué durante una buena hora y finalmente lo encontré. Escuché a mi novia llamarme para cenar y dejé todos mis hallazgos en el piso. Iba a esperar hasta que se durmiera para volver y ver la caricatura. No quería que la historia la molestara. Finalmente llegó el momento. Llevé la videograbadora y la cinta a la sala de estar y enchufé todo. Tengo que admitir que me sorprendió que la vieja videograbadora todavía funcionara. La puse, y el ruido familiar de la cinta entrando en la videograbadora me dio escalofríos. Curiosamente, la cinta no comenzó de inmediato y permaneció unos minutos en una pantalla negra. Entonces, de repente, comenzó. Era una caricatura antigua de los años 30. Podía escuchar un sonido metálico, junto con música de dibujos animados. Sonaba como música típica de esta época. La caricatura estaba en blanco y negro y tenía un tinte amarillento. La primera escena se desarrolló en lo que parecía ser un viejo garaje o una choza llena de herramientas. Había un personaje de pie de espaldas a mí. Sostenía un martillo y golpeaba. Parecía que estaba construyendo algo. Agarró más herramientas y mientras lo hacía, seguía silbando la misma melodía. Me sentía cada vez más incómodo. Ese sonido me aterrorizó. Sabía que había oído que lo tenía en alguna parte. El personaje se giró lentamente y, lo que estaba construyendo, finalmente apareció a la vista. Era un hacha, que agitaba con orgullo. El personaje era extraño. Tenía una cabeza enorme que parecía un globo. Llevaba una corbata tan ajustada que cualquier otra persona se habría asfixiado. Sus ojos eran muy oscuros y su sombrero de copa era diminuto. Era él. The Whistle Guy. Comenzó a caminar hacia la casa con el típico estilo de animación de los años 30, con los ojos brillantes de excitación. En el jardín, había un árbol que parecía demasiado grande para él. Una pequeña burbuja apareció en la parte superior de su cabeza y dentro se podía ver. Árbol, más una hacha, igual a una pila de troncos de madera. Finalmente entendí que estaba haciendo el hacha para cortar el gran árbol. Por un segundo, me pregunté cómo era posible construir un hacha con las pocas herramientas que le vi usar, pero bueno, era una caricatura, después de todo. The Whistle Guy comenzó a silbar una vez más y a hacer malabarismos con el hacha, haciéndolo volar en el aire y agarrándolo antes de que tocara el suelo. Lo hizo unas cuantas veces antes de que el hacha volara por última vez y se atascara en una de las ramas de los árboles. The Whistle Guy parecía triste y comenzó a saltar con la esperanza de recuperar el hacha. Pero no funcionó. Y luego, de repente, apareció una bombilla sobre su cabeza. Visiblemente tuvo una idea. Se acercó a la base del árbol y comenzó a sacudirlo, para que cayera el hacha. Sorprendentemente, funcionó. El hacha cayó y se atascó en la cabeza de The Whistle Guy. La música se detuvo en el momento en que el hacha golpeó su cabeza. Se escuchó un sonido muy realista de rotura de huesos. The Whistle Guy se mostró inexpresivo. Sus ojos estaban completamente vacíos. La escena fue particularmente inquietante e inesperada. Solo estaba esperando a que lo sacara, como si no hubiera pasado nada. Después de todo, era una caricatura y los personajes nunca resultan heridos de verdad. Pero en cambio, un chorro de sangre comenzó desde la parte superior de su cráneo, donde estaba el hacha. Estaba temblando de miedo. Todo parecía tan increíble. El personaje todavía no se movía, solo miraba el cielo. La sangre rápidamente cubrió todo su rostro. Luego empezó a sonreír. La gran sonrisa en su rostro lo hizo aún más aterrador de lo que ya era. Después de unos segundos, finalmente se movió. Agarró el hacha con la mano y tiró de ella. El sonido que hizo fue horrible.
La música comenzó de nuevo tan pronto se sacó el hacha. Pero la música era diferente. Era oscura y aterradora. A Luistlgay ya no parecía importarle el árbol y estaba mirando el hacha que sostenía. El hacha estaba cubierta de sangre. Cuanto más lo miraba, más amplia se volvía su sonrisa. Comenzó a caminar, y más sangre comenzó a brotar de la parte superior de su cabeza. Su sonrisa y sus ojos eran aterradores. Un pequeño torbellino había aparecido en sus ojos y giraba cada vez más rápido. Y la sangre en sus dientes hacía que mirarlo fuera casi insoportable. Nuevamente, comenzó a silbar la misma melodía. No muy lejos de él, ahora podía ver a otro personaje. Parecía un poco fuera de lugar. Se acercó al Luistlgay, sonriendo. De Luistlgay simplemente levantó la mano con el hacha sobre su cabeza y golpeó al otro personaje en el hombro. El otro personaje empezó a gritar de forma macabra. Pero el Luistlgay no se inmutó y continuó golpeando su cuerpo una y otra vez, hasta que solo quedó un montón de carne y hueso. Dejó al otro personaje en el suelo y comenzó a caminar de nuevo. Otro personaje, una mujer. Esta vez se cruzó con The Luistlgay, y tan pronto como vio el montón de carne, empezó a correr en la otra dirección. The Luistlgay no intentó perseguirla. Simplemente arrojó su hacha con todas sus fuerzas y golpeó a la dama en la espalda. Ella se cayó, gritando para que alguien la ayudara. Pero fue en vano. The Luistlgay agarró su hacha y luego golpeó a la dama varias veces, tal como lo hizo con el personaje anterior. The Luistlgay continuó durante minutos, matando a todos los que se cruzó. Cuando no estaba silbando, esa sonrisa inquietante estaba en su rostro. Parecía completamente trastornado. Y entonces se detuvo de repente. Todo lo que pude ver fue su espalda. Estaba completamente quieto. Lentamente, comenzó a girar la cabeza hacia la pantalla y, a cada centímetro, se oía un terrible crujido de huesos, como si se estuviera rompiendo el cuello en el proceso. Poco a poco su rostro se fue haciendo más visible. Era como si estuviera mirando a través de mí. Los pequeños torbellinos en sus ojos giraban a una velocidad increíble. Él también me estaba sonriendo. Luego se puso el dedo en los labios, sin dejar de mirarme directamente, y dijo: Silencio. Después de eso, todo se volvió negro. No más sonido, no más imágenes. El video se acabó. La cinta salió sola del VCR. Me quedé allí sentado durante 10 largos minutos. No supe qué hacer. Estaba petrificado y en total incredulidad. ¿Qué acaba de suceder? Sentí que The Luistlgay podía verme detrás de la pantalla y que lo que acababa de darme era una advertencia. No podía pensar con claridad. Pero estaba cansado, así que tomé la cinta y la escondí en el armario que estaba cerca. Luego me acosté en el sofá, y me quedé dormido al instante. Durante mi breve sueño, tuve extrañas pesadillas. Lo pude ver, The Luistlgay, mirándome dormir. En la pesadilla no pude moverme. Fue como una parálisis del sueño. Su cuerpo estaba encorvado sobre mí. Su cabeza sobre la mía. La misma sonrisa que tenía en el video todavía en su rostro. Su hacha también estaba de vuelta en su cráneo y gotas de sangre caían sobre mí. Estaba tan cerca que podía ver mi reflejo en sus ojos. Luego agarró el mango del hacha y comenzó a sacarlo muy lentamente. El sonido que hizo me puso la piel de gallina, pero todavía no podía moverme. Ahora estaba cubierto de su sangre. Luego, cuando finalmente lo sacó, lo levantó por encima de su cabeza. Y en el momento en que debería haber recibido el golpe fatal, sonrió más, se puso el dedo en los labios y dijo: SHHHHH. Me desperté, jadeando y sudando. Mi corazón se aceleró en mi pecho. Me senté en el sofá, preguntándome si todo había pasado. Pero no había sangre a mi alrededor. No Luistlgay. Estaba solo y todavía estaba oscuro afuera. Revisé mi reloj y eran solo las 6 AM. Miré la videograbadora y recordé que escondí la cinta en el armario. Lo agarré, subí las escaleras y lo tiré al ático. No he vuelto a estar allí desde entonces. En los días posteriores a ese incidente, todo fue de mal en peor. Tenía vívidas alucinaciones que me producían náuseas y vértigo. Al menos, me gusta pensar que solo fueron alucinaciones. Podía ver a Luistlgay en todas partes mientras miraba la televisión. Pero solo apareció en dibujos animados. La primera vez que lo vi fue en un episodio de Los Simpson. Estaba en los créditos iniciales, esperando frente a la casa de la familia, sosteniendo su hacha lista para golpear a Homero, mientras salía del auto. Parpadeé por un segundo y ya no estaba. La siguiente vez fue durante un episodio de Padre de Familia, nuevamente, durante los créditos iniciales. Estaba en lo alto de las escaleras donde baila la familia.
También bailaba, con el hacha enterrada en su cabeza. Permaneció visible durante más tiempo que antes. Y lo que es peor, todavía me miraba fijamente. Cada vez, parecía un poco más cercano. Después de un tiempo, me resigné a no ver más dibujos animados, porque, de hecho, se estaba acercando más y más. Ahora todo lo que podía ver eran sus ojos torbellinos mirando a través de mi alma. Estuve tentado de mostrar el video a otras personas, solo para verificar que no me estaba volviendo completamente loco. ¿No es eso lo que Boris estaba tratando de hacer? Pero no lo sé, tuve la sensación de que no debería. Empecé a hacerme preguntas. ¿Por qué Boris trajo la cinta a la escuela? ¿Por qué hablaba tanto de eso? ¿También estaba tratando de contagiarnos con The Whistle Guy? Y si fuera el caso, ¿por qué haría eso? Los días iban de mal en peor. Ahora, cuando salía a caminar a plena luz del día, podía oír su silbido detrás de mí. Mis noches estaban llenas de horribles pesadillas. Y cuando me despertaba, lo oía sacándome la voz de debajo de la cama. Nunca me atrevía a intentar mirar hacia abajo, solo sabía que él estaba allí, esperándome. Me conecté a internet para tratar de encontrar información sobre él, pero no pude encontrar nada. Esperaba ese resultado. Era como si, aparte de Boris y yo, nadie hubiera oído hablar de él. Estaba perdido. Simplemente acepté mi situación. Simplemente sentí que hablar de eso lo empeoraría, así que decidí soportarlo todo yo solo. Una noche, volviendo del trabajo en mi auto, escuché un suave silbido que venía del asiento trasero. No me atreví a mirar en el espejo retrovisor de inmediato. Pero después de unos minutos, la curiosidad se impuso a mi miedo. Lo comprobé, pero no había nada. Nada en el asiento trasero. Estaba en el asiento del pasajero. Pisé el freno cuando él me alcanzó con las manos. Salí del auto mientras él abría la boca y soltaba un grito ensordecedor. Caí de espaldas en medio de la calle. Y vi que se abría la puerta del pasajero. Estaba silbando. Apareció lentamente y se acercó a mí, silbando felizmente, con el hacha visible en la mano. Los faros de mi coche brillaban en su rostro, el mismo rostro aterrador que había visto tantas veces. Luego se detuvo. Me empujé hacia atrás, la superficie de la carretera atrapó mi ropa, y su garganta comenzó a hacer el mismo sonido que en la caricatura. Sus ojos de miedo miraron los míos. Su boca estaba deformada en una horrible sonrisa, y su cuerpo estaba quieto. En realidad, ambos estábamos quietos. Después de varios minutos, que parecieron una eternidad, su cabeza comenzó a inflarse más y más hasta alcanzar un tamaño desmesurado, yendo muy por encima del techo del auto. Sonaba como si se inflaran miles de globos al mismo tiempo. Bajo la presión, sus ojos se salieron de sus órbitas. La herida en su cabeza nunca derramó tanta sangre. Chorreaba por todas partes. Los faros estaban cubiertos con ella, dando una luz rojiza lúgubre, y por eso, la escena era aún más inquietante. Sin previo aviso, corrió hacia mí con una velocidad impresionante. Justo antes de que su cuerpo tocara el mío, su cabeza estalló en un rugido ensordecedor. Sentí pedazos de su cráneo tocando mi cara y mi cuerpo. Entré en pánico, me levanté y corrí al coche. Estaba tan estresado que no podía agarrar las llaves, que aún estaban en el encendido para arrancar el motor. Quería irme lo antes posible. Tenía sangre en los ojos, apenas podía ver lo que estaba pasando frente a mí. Finalmente pude encontrar las llaves y las giré rápidamente para encender el auto. Justo antes de presionar el acelerador, pude ver a Whistle Guy todavía de pie, con hacha en mano. Su cabeza volvía a inflarse lentamente. Pero antes de que pudiera hacer nada más, aceleré, pisé el pedal del acelerador y conduje lo más rápido posible hasta mi casa. La sangre había desaparecido por completo. Era como si nada de eso hubiera sucedido. No pude dormir esa noche porque estaba allí de nuevo. Lo oí silbar afuera en el jardín. No les dije mucho de mi novia, pero tienen que saber que no le dije nada. Encontró mi comportamiento muy extraño esa semana, a pesar de que traté de ocultar mis emociones tanto como pude. Dormir en el sofá no ayudó. Tenía miedo de contárselo porque nunca lo escuchó silbar. Ella no lo vio cuando apareció en las caricaturas. Temía que si se lo contaba, ella también terminaría viéndolo y sería torturada por su presencia. Lo escuché de nuevo y lo vi varias veces después de eso. Pero eso ni siquiera es lo peor. Lo peor es en lo que me voy convirtiendo poco a poco. Como él, silbo, sin siquiera darme cuenta. Lo escucho cada vez más a menudo, casi todos los días. A veces lo veo mirando por la ventana, cuando voy a casa, en la carretera, o cuando me ducho. Sé que estoy condenado. Pero de lo que estoy seguro es de que no debería compartir esta cinta. Por eso, una mañana, subí al ático a buscarlo y destruirlo.
Pero ya no estaba allí. Estaba seguro de que lo tiré ahí. Inmediatamente interrogué a mi novia para ver si lo había visto, con el pretexto de que era un video mío de niño que había encontrado mientras limpiaba el ático, pero no salió nada. Me aseguró que no lo había tocado. Sabía por qué desapareció. Sabía que The Whistle Guy se lo guardaba. Se lo había dado a Boris porque estaba al borde de la muerte, y el hecho de que lo compartiera hubiera sido beneficioso para The Whistle Guy. Pero antes de que alguien pudiera ver el video, se ahorcó. Fue muy tarde. Pero The Whistle Guy está ahora en mi casa. Este monstruo había tenido éxito. Él sabe que nunca jamás compartiría este video con otras personas. Supongo que solo pospuso lo inevitable, como en la película El Círculo, pero aún así preferiría morir primero que hacerle eso a los demás. Y aquí estoy hoy. Una sonrisa congelada en mi rostro que no puedo borrar. Me duelen los músculos de las mejillas, pero tenía que decirte todo eso antes de irme. Escribí una carta de despedida a mi familia, a mis amigos, sin mencionar ni una sola vez a The Whistle Guy. No quiero que empiecen a buscar esta cinta. Esta publicación que escribo tiene un propósito. Es necesario que se advierta a un número máximo de personas fuera de mi grupo de compañeros. La cinta ha desaparecido, pero estoy seguro de que The Whistle Guy la dejó en otro lugar. Si un día ves una cinta llamada El día del Whistle Guy, no la toques, aunque quieras intentar destruirla. Y bajo ninguna circunstancia, debes intentar verlo, de lo contrario The Whistle Guy te perseguirá. Mientras escribo esto, siento su aliento en mi cuello. Sé que está detrás de mí. Mis labios siguen estirándose en una horrible sonrisa. Sé por qué The Whistle Guy me estaba pidiendo que me callara ahora, diciéndome que Por un lado, le permitió torturarme a su antojo. Pero por otro lado, si hubiera hablado de ello, habría comenzado de nuevo con otra persona. Pero ahora tendrá que esperar mucho, porque cuando me ate la cuerda que está a mi lado, alrededor de mi cuello, no podrá actuar en mucho tiempo. Una vez más, te lo ruego, si encuentras esta cinta de video, nunca la veas. Porque The Whistle Guy puede estar en todas partes. Esta cinta puede caer en manos de cualquiera. Pude contenerlo por un tiempo, pero eventualmente saldrá de las sombras nuevamente. ¿Y si ese es el caso? Si lo encuentra, también lo atrapará. Y vivirás para siempre en la pesadilla de esta caricatura maldita.